7:17 de la mañana, amigos. Vamos a conversar ahora desde Buenos Aires, Argentina, con José Ponte Rangel, politólogo, director del Centro de Estudios Políticos e Internacionales de la Fundación FREE. José, gracias porque nos permite siempre poder contar contigo. Y esta vez, a propósito del resultado de las elecciones primarias, necesitamos que seas muy pedagógico para que entendamos qué ocurrió ayer, incluyendo sus resultados, y cómo se proyecta esto en la política argentina. Bienvenido. Muy buenos días, Eduardo, para ti, para todo el equipo y toda la audiencia. Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, el día de ayer se realizaron las elecciones primarias, las PASO, de las que hemos venido conversando en programas anteriores. Ya tenemos los resultados y realmente ha sido una sorpresa porque ha salido un batacazo, que es el candidato Javier Milei. Bueno, realmente los dos candidatos que sacaron más votos fueron una sorpresa, dejando al gobierno en tercer lugar. Pero para más o menos hacer un panorama lo más pedagógico posible, como me has pedido, tenemos que empezar diciendo que hubo 30% de abstención, que es un número importante, y que es posible que para la primera vuelta, que es en octubre, sumemos 10% más de participación, por lo cual ese 10% no sabemos qué va a hacer y puede influir en los votos. Lo que sí te puedo decir desde ahora es que va a haber segunda vuelta, porque los resultados fueron muy cercanos del primero, el segundo y el tercero. Pero me gustaría, si tendría que dar un titular, es que hay un cambio de época en Argentina. La realidad es que el modelo que se venía implementando, el modelo populista, el socialismo del siglo XXI, ha quedado de tercer lugar. Toda la oposición en conjunto ha logrado 61% de los votos y el gobierno logró 27% de los votos, por lo cual ha sido una elección catastrófica para el gobierno y con razón por el tema inflacionario. Estamos hablando de 140% de inflación. Estamos hablando de que cuando el presidente Alberto Fernández asumió el poder, el dólar estaba en 60 y hoy está en 650. Es decir, estamos hablando de una multiplicación por 10 de la devaluación de la moneda. Ahora bien, para entender, para ganar en primera vuelta, un candidato tendría que sacar más del 45%. Y todos los candidatos del día de ayer están muy lejos de ese número. De hecho, Javier Milei, que es el candidato más votado, obtuvo 30% de los votos, por lo cual es muy difícil que gane en primera vuelta. Ahora, yendo al detalle de los votos, los dos candidatos, que es Patricia Bullrich por el espacio de Macri y Javier Milei, que iba de forma independiente, ellos han logrado cambiar un modelo político en Argentina. Los dos candidatos que ganaron proponen el modelo capitalista como modelo económico y en el caso específico de Javier Milei, que fue el candidato que sacó más votos, ofrece una dolarización para Argentina y también la privatización de todas las empresas estatales, por lo cual hay un cambio en el paradigma de la votación de los argentinos. Realmente muchas personas están en shock con el resultado, porque si vemos hoy el mapa de Argentina está teñido de fucsia y nadie esperaba esto, porque todo indicaba que la oposición iba a ganar, pero no por los números que se logró ganar. Ahora, José, en el marco y en el escenario de decisiones y de resultados tan sensibles para el futuro del país en un momento tan crítico, oye, hablar de sorpresa y hablar de shock es un gran titular. ¿Qué hay Sí, detrás de eso? Es decir, porque ahora, por supuesto, tú has hecho un análisis espectacular cuando dices que aquí hubo un 30% de abstención, pero se prevé que para el próximo llamado aumente la participación y habría que ver para dónde van esos votos. Pero el hecho de una sorpresa y de un estado de shock en sí mismos, eso puede tener incidencia en la lectura que puede estar haciendo la opinión pública, la sociedad argentina en este momento de lo que pasó ayer, ¿verdad? 100%. Es que hay realmente un descontento con lo que sería la clase política. Este candidato que ganó Javier Milei, quizás si tendríamos que comparar, que no es lo correcto, pero si lo tendríamos que comparar, sería como un Bolsonaro o un Donald Trump dentro de la política. Se refiere a la política como la casta política. De hecho, una de sus primeras propuestas, cuando recién salió a la luz pública como candidato, era explotar el Banco Central argentino.
porque decía que la moneda no servía y que la única moneda que había que implementar es el dólar. Entonces, apareció en la palestra política con propuestas muy radicales que con el tiempo fue amenando un poco, pero la realidad es que es el candidato más radical que había dentro del menú. Fíjate, en medio de la sorpresa, ¿cómo puede irse tejiendo una propuesta política de Milei, de lo que representa a quienes le acompañan, dentro del desencanto de los argentinos con la política? ¿Dónde está la gran oportunidad para los argentinos en general desde estos escenarios? Porque fíjate, José, yo vengo a hablar con un ecuatoriano a propósito de la crisis que tienen. Y ahora hablo contigo. Y tú sabes de las satisfacciones y de los intereses más importantes de un programa como este. Es que uno se asoma más allá de las fronteras y hay tantos problemas en común en nuestros países, ¿verdad? Totalmente, sí. América Latina pareciera que es como un gran país y cada país es un estado de un Sí, solo sí. país. Somos un vecindario de situaciones muy, muy cercanas. Entonces, a mí me parece interesante lo que tú estás describiendo, porque, bueno, vienen momentos de decisiones trascendentes. Y hasta dónde podría llegar Milei, insisto, y lo que representa la gente que le acompaña y las propuestas que viene haciendo, ¿no? No, no, y es increíble ver el resultado porque en donde tuvo mayor apoyo es en los sectores populares, los sectores que el populismo socialista del kirchnerismo y el peronismo siempre dicen que defienden al pueblo y luchan por Ajá. el pueblo. Ahí es donde Milei con la propuesta del capitalismo y del liberalismo y de que todo sea privado es donde saca mayor cantidad de votos. De Wow. hecho, el votante del PRO, del partido de Patricia Bullrich, se mantuvo normal dentro de los espacios que siempre, que es la clase media alta, por ahí un poquito de la clase baja, pero las masas populares apoyaron a Javier Milei. Increíble. ¿Y tú crees que aquí puede estar pesando aquello del voto castigo? La realidad es que aquí lo llaman el voto bronca, que es como un voto castigo, de gente que está muy molesta con el sistema y especialmente con la pobreza. Eduardo, estamos hablando de que en Argentina hoy hay 43% de pobres y el Estado dice que es un Estado socialista, que ayuda a los pobres y todo, y cada día hay más pobres, y mayor inflación, y mayor devaluación. Entonces ya pareciera que esa clase social que por muchos años ha sido manipulado por los modelos populistas, ya no se cree la historia. Y se dieron cuenta de que hay que trabajar y que no hay que esperar que el Estado regale nada, porque básicamente eso es lo que ofrece Javier Milei. De hecho, una de las propuestas de Javier Milei es privatizar la educación pública, que en Argentina es gratis, pero la realidad es que los resultados de la educación pública en Argentina son un fracaso. Por ejemplo, si lo comparamos con Chile, en Chile el 80% de las personas que entran a la universidad se gradúan, que son privadas las universidades. En Argentina, la Universidad de Buenos Aires, que es pública, solamente se gradúa el 12% de las personas, 12% de las personas que ingresan, siendo ¿Y pública. eso por qué, José? Por la situación económica de cada persona, por el contexto económico de cada estudiante. ¿Qué pasa para que haya un tan bajo porcentaje de las personas que cubren todos sus estudios hasta el final? Uno de los factores es el factor socioeconómico, sin duda. El otro es que es un sistema muy laxo. Le permite a las personas, por ejemplo, hacer una carrera de 5 años en 15 años. Y puedo hacer una materia por año Mm, y el estudiante se escuda con que es su derecho, la educación mm, pública y gratuita. ya, Entonces, como diríamos en Venezuela, hay mucho vago también dentro de las universidades públicas y ya, que desafortunadamente afectan a los números y como ya, técnicamente a ellos no les cuesta nada. O sea, ya. hay muchas falencias del sistema, entre comillas, de bienestar construido en Argentina que no están beneficiando las clases más bajas, que se supone que está hecho para eso, y hoy las clases más bajas le han dado, entre comillas, una bofetada al populismo Mm, y han dicho, vamos con el capitalismo que ofrece mi ley, la dolarización, y se acabó. Ya no bueno. queremos nada gratis. Bueno, José, gracias como siempre. Seguimos en contacto. Mucho Creo que éxito. va a ser muy interesante la primera vuelta, Claro. porque ese 10% que se viene, y además hubo 1 millón de votos en blanco, que es una opción que existe acá. Vamos a ver qué va a pasar,
Pero si estos números se repitieran, sería por primera vez en la historia política de Argentina que el kirchnerismo y el peronismo quedan afuera de la elección. Y te doy un último dato para ya cerrar. En Santa Cruz, la provincia donde nació el kirchnerismo, perdieron y perdieron la gobernación también. Por lo cual hay un cambio de época muy importante dentro de Argentina. Qué interesante. Como dices tú, Argentina en estado de shock con estos resultados sorpresivos. Bueno, José, tan interesante como siempre. Hasta pronto. Gracias. Muchísimas gracias, Eduardo, y saludos para todos. José Ponte Rangel, politólogo, director del Centro de Estudios Políticos e Internacionales de la Fundación FREE, desde Buenos Aires, Argentina. Volveremos. Amigos,